Muy bien, vamos a ver si no pasa. Vamos, hermanos, a la verdad del Señor. Les invito, mis amados hermanos, a que abran su Biblia. Espero que todos tengan su Biblia, no la Biblia de la iglesia. La Biblia de la iglesia es para los visitantes y los hijos del Señor debemos entonces traer nuestra propia Biblia, pero tengan su Biblia para que puedan ver en ella y entender en ella la voluntad del Señor. Entonces, el texto que estamos o el texto de la escritura que tenemos como base para hablar del tema está en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, ¿no? Ya lo hemos hablado varias veces, cómo la oración de Pablo era en verdad, dice que habiendo oído vuestra fe y de vuestro amor, él pide algo. Y él pide al Señor que nos dé tres cosas, que nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Eso es lo que siempre pedimos, que ustedes me entiendan. No solamente que me entiendan a mí, sino que entiendan al Señor. Su palabra no es recóndita, no es misteriosa, no está lejos de nosotros y en verdad anhelamos, ¿verdad? Como dice la Escritura, Él está cercano a los que verdaderamente le buscan y Él por su Espíritu nos va a mostrar esta gran verdad. Este Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento. Él dice que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. 2. Y 3, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y al final, me salto un poquito más abajo, dice, hablando ya, resumiendo el por qué él dice esto, para quién dice eso, dice, y sometió todas las cosas y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Pablo, estas palabras de Pablo o del Señor son para la iglesia, los que conformamos la iglesia del Señor. Entonces, mis amados hermanos, tres cosas que vimos. Pueden atender allá al caballero, me hacen el favor, David, gracias. Tres cosas que vimos. Y que la iglesia debe ser a raíz de lo que estamos viendo por los textos que vimos en Primera de Corintios y que vimos en Romanos 5. Recuerde que hay tres textos bases que estamos tomando. Romanos capítulo 5, versículo 15 al 19 y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 25 y capítulo 15, versículo 45 en adelante. Tres textos. ¿Por qué esos tres textos? Porque ellos relacionan a Cristo con Adán. Se mencionan en paralelo, por decir así, y nos enseñan qué fue lo que hizo este postrer Adán. Y al conocer qué fue lo que hizo este postrer Adán, pues vamos a entender el concepto, vamos a entender el propósito de Dios de que ahora somos la iglesia. Pablo en Efesios capítulo 4 dice, pero grande es el misterio, dice en Efesios capítulo 5, pero yo lo digo con respecto, dice, a Cristo y a la iglesia. Entonces, para nosotros es, hermanos amados, eso que estamos viendo. Tres cosas perdió Adán o entregó a Adán por su rebeldía. Que la iglesia recupera, que hoy por causa o gracias a la obra del postrer Adán nosotros tenemos y estamos en la obligación de vivir. Tres cosas, vida espiritual, que Adán perdió, fue condenado, nosotros ya no. Dos, comunión, que Adán perdió, separado, Romanos 3:23, alejado de la presencia de Dios, que nosotros ya tenemos en una correcta relación con el Padre. Y tres, la imagen de Cristo que se forma en nosotros. En Adán se dañó, por causa del pecado, esa imagen se perdió, digámoslo así. Pero ahora nosotros, hermanos, la iglesia del Señor recupera la imagen de Cristo. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Poco a poco, dice 2 Corintios, ir transformándonos de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Y eso se hace de una manera personal, porque eso no exime las responsabilidades de todos y cada uno de asemejarnos cada vez más a Cristo en lo que hacemos, cómo hablamos, cómo pensamos y también como iglesia, ¿verdad? Como iglesia. Porque tenemos una lucha en verdad con una naturaleza caída que aún presenta guerra y al presentar guerra aún nos quiere alejar, enfriar, llamémoslo así, o apartar del propósito divino que es parecernos, asemejarnos a Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, rápidamente, para tener idea de dónde quedamos, Pablo en Romanos 5:15
al 19 hace un paralelo, como en 1 Corintios 15, 25, como en 1 Corintios 15, 45. Nomenclatura para memorizar. Entonces, un paralelo entre Adán y Cristo. ¿Cuál es lo que vemos en Romanos 5, 15? ¿Qué fue lo que hizo el pecado de Adán y cómo el don de Cristo, ¿sí?, ha hecho un cambio? Dice, hablando del don, ¿cuál don es? Ya hablamos el jueves anterior que es el don que Dios entrega. Es el don de la salvación, el don de la vida eterna, el don de la reconciliación. Por eso dice, pero el don no fue como la transgresión. Siempre se compara eso, transgresión con obediencia. El don no fue como la transgresión, porque por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más. Y eso es para nosotros, dice, para los muchos, para la iglesia, la gracia y el don de Dios a través de Cristo, o por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces recuerden, Adán es figura de Cristo, y no significa que tuviera las mismas cualidades de Cristo, obviamente, es una imagen, es simbólico, representa, sino que también se parecen, digámoslo así, o tienen relación, similitud, en las elecciones, lo que ellos eligieron hacer, y cómo eso afectaron a tanto. En el caso de Adán, decidió desobedecer, y miren las que estamos. En realidad. Pero gracias a Cristo hemos vuelto al propósito original. Todo comenzó con Cristo nuevamente en la cruz del Calvario y comienza un proceso a través del tiempo y ahora en nuestros tiempos también para la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere prepararse para sí mismo, dice, santificarla, purificarla por la palabra, el agua de la palabra y presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esa es la tarea de Cristo en nosotros. Entonces, Pablo dice que este don es gratuito, ¿no? Es la elección de Jesús, no es como el pecado de Adán. ¿Cuál es el regalo entonces? Y aquí en Efesios, en Romanos capítulo 5, se ven algunas palabras que el hermano David ya tocó en Romanos capítulo 3. Y eso tiene que ver cuál es el regalo, cuál es la acción de Cristo al morir en la cruz. Se llama redención. Él pagó un precio. ¿Quién puso el precio? Satanás no pudo. Dios no pudo, en realidad Dios no fue, en cierta forma no. Él mismo puso el precio. Yo soy el precio, yo soy el valor. Ellos valen mi propia vida. Es la acción que Cristo hizo o realizó al morir en la cruz en nuestro lugar. Se llama redención. Y esa redención trae un efecto gratuito, que es la salvación de la muerte, el ser rescatado de la ira de Dios. Y eso se llama también, en el caso de al ser presentados ante el juez en un juicio, ante un tribunal, hemos sido declarados justos. Ninguno de los que estamos en Cristo debemos ya, en cierta manera. No es excusa, ¿no?, para pecar, ¿no? Ya como estoy perdonado, como mis pecados ya fueron cubiertos, es una realidad que se efectuó en la cruz del Calvario. ¿Tengo licencia para pecar? No, tengamos cuidado. Eso tiene que ver con la perseverancia del creyente. Eso vamos a ver este domingo en algún momento en la enseñanza en Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Vamos a ver algo de la perseverancia. ¿Qué significa eso de la perseverancia? Entonces, tres palabras o dos palabras. Salvación, una, redención, la otra, justificación. El Señor pone el sello y dice, la cuenta quedó saldada. Entonces, eso trajo, dice el verso que leímos, que por la transgresión de uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos, hablando para la iglesia, dos cosas, gracia y el don de Dios. ¿Qué es lo que debe mostrar entonces la iglesia? La iglesia debe vivir bajo la gracia. Por eso Pablo tuvo una discusión con unos hermanos, entre comillas, yo no los llamaría hermanos, que se introdujeron en la iglesia en Gálatas. Se llamaban los judaizantes. En las iglesias, de todas las iglesias hay judaizantes. De alguna forma, no lo llamemos judaizante en el término de ser judío como tal, sino judaizantes eran aquellos que querían que se cumpliera la ley más algo más. Son aquellos que le añaden a la salvación algo más. Cuidado con eso. La salvación es única y exclusivamente por medio del Señor Jesucristo. No se le añade, tampoco se le quita. Si alguno comete el error tremendo de anatema, de añadirle a la salvación de Cristo, dice es anatema, dice Pablo en Gálatas capítulo 1. Si alguien viniera y les enseñara algo diferente, así sea un ángel, anatema. Algo diferente a que Cristo es el Redentor, el que justifica, y realmente Él es el que muestra el cumplimiento de la ley, y viene alguien a decir, no, hay que sumarle, ojo con eso. Entonces, la acción de Jesús trajo la gracia de Dios a la iglesia. Es un regalo gratuito. Y voy a mencionar un verso que tiene que ver en 1 Pedro 5:10, que debe ser parte de nuestro crecimiento como iglesia.
tiene que ver con la gracia en la cual nos movemos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, les invito a que me acompañen en sus Biblias, porque el Señor está obrando en nosotros de una manera, y Él va a hacer 4 cosas. La pregunta es que miremos si el Señor está obrando esas cosas que vamos a ver en nosotros. Tenemos que mirar, si no debemos buscarlo. Dice 1 Pedro 5:10, aunque esto tendrá su cumplimiento en el tiempo futuro, cuando estemos ya en la presencia del Señor, hermanos míos, todo se reiniciará en cierta manera. Aquí tenemos que estar luchando, tenemos que estar perfeccionando, se llama santificación, mis amados. Debemos seguir entonces creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. En nuestro trabajo se llama santificación, se llama madurez, pero se hace de manera colectiva. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante, ¿no? Para que la iglesia, para que todos crezcamos o lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la tarea de la iglesia. Esto no es un club social, hermano. Pues sí, es bonito cuando nos reunimos, nos divertimos. El lunes vi por una foto de aquellos que salieron a pasear. El gordito sí se fue a trabajar porque había que suplir para la casa. Pero el Señor permite ver en la forma en que ustedes disfrutan como amigos la hermandad en Cristo, pero eso no es ser iglesia. Iglesia es lo que estamos haciendo hoy acá, reunidos como iglesia para adorar al Señor, para conocer al Señor, para honrar al Señor, para crecer en el Señor. Entonces son 2 cosas diferentes. Vamos entonces a 1 Pedro 5, y de pronto me quedo acá, pero es para completar que este verso me faltó el jueves anterior. Dice, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, o sea, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El don de Dios se llama gracia, que se manifiesta en la salvación. Salvación y gracia, salvación que viene por la gracia de Dios y se suma con la fe. Son 3 cosas, ¿no? La salvación de Dios, por gracia sois salvos por medio de la fe. 3 cosas que hemos de tener en cuenta. Y dice aquí, 1 Pedro 5:10, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, llamó tiempo pasado, eso ya fue realizado en la cruz del Calvario, pero se hizo efectivo en el momento en que usted creyó. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 14 en adelante, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que ustedes están haciendo hoy, ¿cierto? Y habiendo creído en él, esto ya viene, es un efecto que Dios obra en nosotros por la fe. Usted no cree porque quiere, créame, no es que, ay, hoy voy a creer, no, no es así. Al oír la palabra de verdad se activa esa semillita de fe que Dios va a poner en su corazón para que usted llegue a salvación. Si usted la rechaza, su corazón se endurece, dice la Escritura también. Entonces no habrá después otras oportunidades. No sabemos el Señor cómo tenga para cada uno de nosotros sus tiempos. De pronto quiere tener más misericordia de uno que del otro. Dios, el Señor es así. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no es injusto. Él es justo. Y si lo hace es con una razón valedera y no podemos ni siquiera cuestionar sus decisiones y sus voluntades. Entonces, mis amados hermanos, y habiendo oído el evangelio de vuestras oraciones y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de su promesa. Entonces dice, él mismo os, primera palabra, perfeccionará. Perfeccionará. La palabra perfeccionar que está en el griego, siempre menciono el griego porque es el idioma original en el que se escribió la escritura. La escritura se escribió en 3 idiomas, en arameo, en hebreo y en griego, ¿no? Griego, que fue en donde se escribieron las cartas, en arameo, que fue en tiempos de Jesús se usaba arameo y griego, y el hebreo, que es donde está escrito el Antiguo Testamento, no hay confusión en eso. Pero en el griego, en el texto griego, la palabra perfeccionar es remendar. Interesante, ¿no? Remendar, equipar, darle un equipo completo. En las noticias que estamos viendo últimamente vemos, Dios conceda la victoria a nuestro al amado pueblo de Israel. Ellos se preparan, se equipan para ir a luchar contra aquellos que generaron tan gran daño a su pueblo. Debemos orar porque el Señor traiga su bendición en las acciones de su pueblo y que a través de esto su pueblo Israel conozca verdaderamente al Salvador. Es un proceso. Eso después también después de que terminemos esta parte de la iglesia como un cuerpo en 1 Corintios, veremos algo muy poquito de la iglesia como un cuerpo a través del pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? ¿Qué doctrinas hay respecto a eso? ¿Quién reemplaza a Israel? Israel fue reemplazada, Israel fue desechada. ¿Es la iglesia Israel otra vez? ¿Es la iglesia? Bueno, eso lo veremos
cuando lleguemos en ese momento. No hay afán, hermano. Entonces, perfeccionar es equipar. Y en Gálatas 6.1, ¿conocen Gálatas 6.1? Es un texto muy conocido y debemos como memorizarlo, siempre tenerlo porque es parte de mostrar nuestra fe. La palabra perfeccionar, hermanos, dice en Gálatas 6.1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendidos en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Dónde está la palabra perfeccionar? En Gálatas 6.1. ¿Perdón? Restaurar, restaurar. Restaurar es hacer nuevo en realidad, ¿no? El Señor coge los pedazos, pero el Señor no coge pedazos y arma como decir un Frankenstein cristiano, llamémoslo así, trozos de aquí, no. Él hace nuevo todo. Pero nosotros sí estamos llamados a restaurar. Nosotros no podemos hacer a alguien nuevo, eso lo hace el Señor, pero sí estamos llamados a cuidar a aquellos, si somos más conocedores del Señor, aquellos que tienen debilidad y necesitamos, por tanto, también perfeccionarlo. Para aquel que ha sido sorprendido en una falta, que es como si fuera un miembro dislocado del cuerpo. ¿Qué pasaría si yo andando me caigo y me parto un brazo? Entonces ando con el brazo así todo. No, ¿qué hago con el brazo? O me queda con el brazo así como me ha quedado otras veces. No, me tengo que poner un yeso. ¿Y el yeso es por qué? Porque mi cuerpo, mi brazo está dislocado, está ausente del cuerpo por ese dolor y por esa fractura y necesita ser restaurado. Eso implica un esfuerzo, hermanos, es sanar. ¿A cuántos de nuestros miembros, hermanos, debemos entonces restaurar? Ponerle el vendaje o el yeso que los ayude entonces a recuperarse de su estado no correcto. Entonces, este tiempo, perfeccionar está, todos los tres afirmará, están en presente continuo. Entonces, eso quiere decir que es algo que se hace en el momento, no es algo que se tenga que hacer después. Entonces, sugiere paciencia, hay que tener paciencia para perfeccionar y perseverancia en el proceso. Eso fue lo que hizo el Señor, el Dios de toda gracia, nos va a perfeccionar. ¿Qué más dice? Nos va a afirmar. ¿Qué significa afirmar? Héctor, que trabaja en construcción, sabe la importancia de afirmar una construcción. El día que Héctor, levantando un muro, no ponga una, ¿qué? Base firme, ese muro se cae. Puede ser muy bonito, bien estucado, color lindo, pero usted le pone el dedo y se va para el piso. ¿Por qué? Porque no tiene una base o una base correcta. Entonces, afirmar, firmar, dejar firme, apoyar, establecer, confirmar, significa también dar ánimo. Eso es lo que dice Pablo, por ejemplo, en Lucas 22:32. El Señor habla de la restauración de Pedro. Tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Anímeles en la fe, dice el Señor. También en Pablo, en 1 de Tesalonicenses 3:2, dice que él envía a Timoteo a Tesalónica para que confirmase la fe de los hermanos. Confirmar, animar. ¿Qué tanto nos estamos animando, cuidando? Para eso es bueno estarnos llamando, hermanos, estar atentos, estar pendientes en las situaciones personales de todos y cada uno de los otros. Romanos 16:25 dice que la confirmación de los santos también es obra del Señor. Es el que puede confirmarnos. El que confirme nuestros corazones, 1 Tesalonicenses 3:13 y 1 Tesalonicenses 2:17. Les doy los textos, pero eso se los envié a ustedes en el borrador de las notas que envié por el grupo, para que ustedes lean, en verdad, no para que reemplacen la palabra, ni más faltaba, pero sí para que sepan de qué vamos a hablar y puedan también dar su aporte, porque la reunión está abierta para que ustedes también participen. Entonces, la tercera palabra, primera, perfeccionar, segundo, afirmar, y la tercera es fortalecerá. Esta palabra fortalecer solo se menciona acá con una palabra, pero hay otra sinónima que es parecida, en realidad parecida, pero se traduce en lo mismo. Aquí significa fuerza. Y hay una en Colosenses 1:11 que es fortalecer. Vamos a Colosenses 1:11 y leemos qué dice ahí para fortalecer. Aquí la palabra en 1 Pedro 5:10, voy a solo mencionarla, nadie la entiende, yo tampoco lo entiendo, es lo que figura en el griego, no, eso significa fuerza, solo lo menciono, pero usted va a buscar la palabra fortalecer y fuerza y encuentra un sinónimo, que es dúnamo, en Colosenses 1, dije 10, 1:11, ¿no? Colosenses 1:11.
Dice, fortalecidos, ahí está, dunamo, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Porque la palabra dunamo también viene con otra parecida que es dunamis, de donde viene el término dinamo, de donde viene la idea de una batería. Ustedes han visto en una cicla, antiguas ciclas, ¿se acuerdan? Mi papá tenía una que le ponían un dínamo, ¿cierto? A la rueda y eso servía para encender una luz, ¿sí? Cuando la rueda se movía, cargaba la pila y encendía la luz. Eso es lo que dice Pablo aquí en nosotros. Nosotros necesitamos, en verdad, la fuerza del Espíritu interiormente sobre las pruebas y el poder del Espíritu para coger el impulso. Eso es lo que dice, ¿no? Fortalecer, ¿no? No, aquí en 1 Pedro 5:10 y dunamis, que es el poder, es como el corrientazo. Dunamis, de ahí viene, y Pablo lo menciona mucho en Colosenses. Y por último, establecer. ¿Qué significa establecer? Entonces vimos una, perfeccionar, dos, afirmar, teniendo firme, tres, fortalecer, dar fuerza, el mismo ejemplo del muro, un buen cimiento da fuerza, y tercero, establecer. ¿Qué significa establecer? Es echar los cimientos y permanecer, o sea, aguanta con el tiempo, ¿no? No se derrumba, no quiere, la fuerza impide que se caiga, pero cuando está bien establecido va a durar bastante tiempo. Y pueden venir a circunstancias, pueden venir pruebas, pueden venir situaciones, lo que venga, pero si usted está sobre un buen cimiento, está establecido, ¿sí? Muy bien. Entonces, la acción de Adán en Romanos capítulo 5 se llama transgresión y la acción de Cristo se llama obediencia. Muy bien. Entonces, hermanos, rápidamente, para no, ya se me está yendo el tiempo en este rápido resumen. La iglesia como esposa y cuerpo de Cristo debe vivir, crecer y desarrollarse bajo la gracia del Señor y no bajo la ley o legalismo o como el Pablo ha criticado a algunos, a los judaizantes. Hay que tener cuidado con judaizantes en la iglesia. Yo sé que acá no, pero se advierte. Entonces, la gracia no está basada en las obras de la ley, ¿cierto? No está basada en las carnes, sino está basada en la fe y debe dar frutos de acuerdo a ella. Por eso, segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 5:15 al 17 habla de una gracia abundante. Miren lo que dice la segunda parte del verso. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo los que reciben, o sea, para nosotros, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En el primero vimos que tenemos entonces, abundó para nosotros la gracia y el don de Dios, ¿cierto? La gracia y el don de Dios, salvación. Y aquí dice que abunda para nosotros la gracia y el don de ¿qué? La justicia. Quiere decir que eso nos caracteriza, es parte del carácter de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que desarrollar atributos comunicables de Dios que nos permiten asemejarnos a lo que Él es de alguna forma. Hay cosas que no podemos duplicar en cierta manera en nuestro crecimiento y madurez. Por ejemplo, nunca seremos omniscientes, jamás seremos todopoderosos, ¿verdad? Nunca seremos omnipresentes, pero sí podemos ser justos, sí podemos ser santos, ¿verdad? Sí podemos ser amorosos, sí podemos ser creyentes de gracia y de misericordia, atributos de Dios que nos ha comunicado a nosotros como iglesia. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia como esposa y cuerpo de Cristo debe manifestar esto en su desarrollo, esos atributos comunicables que el Señor permite que nosotros desarrollemos. Hermanos, yo estoy hablando una verdad que está en la Escritura, que Dios revela, porque está ahí clarito. Si tienen dudas, me preguntan, porque aquí no estamos para enredar con terminología espiritual y ustedes escuchan por aquí, sale por acá, pero se van perdidos. No, hermanos, no es la idea. Trato de usar los términos más, pues obviamente sencillos. Antes de que empezara la reunión, están en una clase de instrucción para maestras y estaba una de las futuras maestras dando una clase para niños. Y parece que le fue bien, ¿cierto? Le fue bien, habló claro, los niños entendieron, o sea, la niña que estaba ahí, la niña Marta, entendió. Y a veces uno tiene que hablar a los hermanos como niños, ¿sí? Hablarle las cosas más sencillas para poder avanzar un poquitico más después a profundizarles esas verdades. Entonces, hermanos, la iglesia como cuerpo y esposa de Cristo debe abundar, debe manifestar esa abundancia de la gracia y de justicia. Hay algo interesante que la palabra reinarán, que está aquí
en Romanos capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Esta palabra reinarán está en tiempo futuro. Pronto, hermanos, reinaremos. Sí, porque el Señor dice en 1 de Pedro que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, pero ¿reyes de dónde? ¿De qué reinado? No lo sabemos. ¿Cómo tiene el Señor organizado eso? Pero Él dice, hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. De alguna manera ejercer esa autoridad también como iglesia la tenemos. Mi hijo está preguntando mucho sobre cómo inició la iglesia y estuvimos hablando sobre Mateo capítulo 16, la confesión de Pedro, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y todo lo que atares en realidad en la tierra será desatado en el cielo y todo lo que desatar en el cielo será desatado en la tierra. Ese poder, esa autoridad se le entrega a la iglesia en Mateo capítulo 18 cuando la iglesia ejerce disciplina. La iglesia tiene la autoridad de reconocer quiénes verdaderamente entre sus miembros son en verdad salvos. No decirles que se salvan, eso es diferente, sino reconocer entre sus miembros quién verdaderamente es un salvo. ¿Sí me entienden el concepto? No que la iglesia diga, usted se salva. No, eso no. Eso le está enseñando el grupo que mi hijo quiere como entender más y Dios lo guarde de caer en trampas doctrinales porque en su corazón de no creyente él puede ser fácilmente engañado. Y estamos en eso. Tú eres Pedro, tú eres piedrita, le dijo el Señor a Pedro, tú eres la roquita pequeña, pero sobre esa roca edificaré mi iglesia. La declaración de Pedro, que dice la escritora, Pedro más adelante lo menciona, que Cristo es la piedra del ángulo. Dice Cristo que la piedra del ángulo es el esposo de la iglesia del Señor, de él, nosotros. Y él es la base, por eso se le llama cabeza, ¿no? La esposa nunca será nuca, nunca esos chistecitos ya no, que hay, que mi esposo es la cabeza, pero yo soy la nuca. No, nosotros somos. La cabeza es Cristo, lo demás estamos sujetos en autoridad, mis amados hermanos, y entender el concepto de autoridad que está en 1 Corintios capítulo 11, para que no nos perdamos, mis amados hermanos, en lo que el Señor dice. Entonces, creo que ya hice un resumen, pero hermanos, esto como es algo que se está enseñando nuevo, ustedes tienen que ir poco a poco aprendiendo los conceptos y teniéndolos muy correctos aquí. ¿Para qué? Porque necesitamos que estén primero claros en su mente para que afecten su corazón. Y al afectar nuestro corazón, va a motivar nuestro corazón ¿a qué? A lo que hacemos. Entonces, ese es el proceso. Primero conocemos, después entendemos y después practicamos. Entonces vamos a 1 Corintios 15, 20 al 28, otro paralelo, que ahí donde íbamos. Y solo se mencionan esos tres bloques escriturales. Romanos capítulo 5, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 28, y 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 49, donde se menciona un paralelismo entre Adán y Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, en estos últimos minutos. No estamos corriendo, hermanos, porque, como dicen, de las carreras no queda sino el cansancio. Entonces tenemos que aprender a entender primero la escritura de Dios para poderla vivir. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este es el paralelo que necesitamos entender. Entonces, la muerte entró por un hombre llamado Adán, pero también por otro hombre vino la restauración o la resurrección, que es Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, cuando Cristo resucita de la muerte, ¿cuáles son los resultados de su resurrección? Victoria, ¿qué más? ¿Qué más encontramos? Porque si Cristo no hubiese resucitado, dice en 1 Corintios, vana sería nuestra fe. Debemos entender esta verdad de qué efectos tenemos nosotros ahora como iglesia cuando Cristo resucitó. ¿Cuáles son los beneficios? Entonces tenemos la victoria, porque en Hechos capítulo 1 dice que el Señor le levantó, porque era imposible que él estuviese sujeto a la muerte. ¿Por qué? Porque él es Dios. Él dio su vida voluntariamente y voluntariamente la vuelve a tomar. Pero el Padre es agradado, se agrada del sacrificio de Cristo y le levanta de la muerte. Adán durmió en muerte, quedó bajo el poder de la muerte
y el sepulcro. Entonces, la iglesia como esposa y cuerpo de Cristo representa a todos aquellos, eso está en Romanos capítulo 6, y que se ejemplariza en el bautismo, ¿no? Que hemos sido juntamente sepultados con él en la muerte y levantados para vida. Eso lo ejemplariza el bautismo. Entonces, Cristo representa a todos aquellos que hemos sido resucitados con Cristo. Romanos 6:5 dice, fuimos juntamente plantados con él en la semejanza de su muerte. ¿Por qué el Señor hizo eso? Le voy a mencionar 4 cosas o 4 efectos, esa palabra no me gusta, 4 efectos, 4 resultados, 4 bendiciones, llamémoslo así, de que Cristo resucitó. Vamos a ver la primera, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Sí hay alguna duda sobre esto? Los que aún faltan por bautizarse pueden ir entendiendo esta verdad. Somos sepultados, es como si hubiésemos muerto con él. ¿Sí? No que nos sepultó directamente, dice, fuimos sepultados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Bien, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, o sea, él resucitó ¿para qué? ¿Qué dice Romanos 6:4? ¿Qué es lo que dice la segunda parte de Romanos 6:4? Nosotros, si estoy leyendo bien el texto, si están en Romanos 6:4, nosotros andemos. ¿En qué? En vida nueva. Hermanos, si en verdad entendemos, si en verdad la resurrección de Cristo es real, como un efecto de su obra, de que el postrer Adán se embarró, nos llevó a muerte, pero Cristo nos ha llevado a vida, nosotros ¿qué? Andamos. Eso es, mire, Dios es el Señor en cierta manera es un Señor digámoslo así, como un ejemplo para que me entienda, que Él espera resultados como el buen comerciante, ¿no? Él espera réditos, Él espera y lo llama, lo menciona de muchas maneras, frutos. Entonces, si en verdad hemos sido cobijados por la resurrección de Cristo, Romanos 6:4 nos dice que nosotros debemos ahora andar en una vida nueva. Ahora miremos, hermanos, como iglesia, porque esto tiene que ver con la iglesia como esposa y cuerpo. Estamos andando como iglesia en una vida nueva. Doy gracias al Señor, los tiempos de Dios siempre son perfectos y no quiere decir que la escritura se hubiese olvidado por eso, pero el Señor en su momento cuando vinieron las enseñanzas y usó a un hermano, que pudo haber usado a otro hermano, en este caso usó al hermano Pablo David, cuando trajo la enseñanza sobre odres nuevos y vino nuevo. Eso tiene que ver con esto, hermano, porque nosotros si estamos en un odre viejo, vamos a vivir como el judaizante, con vino nuevo, pero un odre que va a dejar, se pudre, se lo daña, porque la gracia y la justicia de Cristo en nosotros no va a poder contenerse en ese odre viejo y va a generar problemas. Por eso muchos hermanos aún andan en sus situaciones muy particulares, andan con debilidades en la carne, andan con murmuraciones, andan con chismes, andan, bueno, los frutos que vemos y Pablo en 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses y Gálatas lo menciona de muchas maneras, hermano. Entonces Pablo dice, mire, Cristo resucitó para que andemos en una vida nueva, primero. Segundo, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Porque si Cristo murió, nosotros morimos, ¿cierto? Para que seáis de otro. ¿De quién? Dice, vamos a Romanos 7:4. Espero lo tengan ahí. Yo no lo busqué, pero que lo tengo aquí en mi nota. Pero ustedes me siguen porque la palabra le hable. Si usted la lee directamente la Biblia, le va a impactar más. Romanos 7:4. Así que también vosotros, Santa María, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Antes éramos de quién, hermanos. ¿De quién éramos antes? Diablos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos, pero el Señor ya rompió esa esclavitud y ahora somos de otro, ¿verdad? ¿Somos de quién? Dice, a fin de que seamos, sean de esto. ¿Del qué? Del que resucitó de los muertos. ¿Qué es lo que dice el Señor? En el primero dice, andemos en vida nueva. Andarse es una acción, ¿no? Andar es una acción. Tenemos que andar. Andar es un verbo. Eso lo dice Romanos 6:4. Pero Romanos 7:4 también dice, cuando usted anda en una vida nueva, ¿usted qué tiene? Dice Romanos, dice, llevemos fruto. ¿Para quién? Es para Dios. Porque lo que nosotros mostramos no es para el hombre, ¿no? Hay que tener cuidado cuando el ego se levanta, hermano. A mis principios de maestro me encantaba, hermano. Pero eso ya pasó, obviamente. Me encantaba cuando le enseñaba a los hermanos. Uy, hermano Carlos. Uy, qué hermanito. Uy, joder, madre, hermanos, ese ego se me salía aquí.
Y eso no fue bueno, hermanos. Nunca fue bueno. Ahora, si un hermano dice que bien enseñó, gloria al Señor, hermanos, porque eso es lo que el Señor nos lleva. Todo lo que hacemos de palabra de obra es para la gloria de Dios. Primera de Corintios, segunda de Corintios 5:15. Voy a ver si lo anoté bien, porque aquí me dice, y por todos murió, para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estoy leyendo en 2 Corintios 5:15 como texto paralelo. Entonces, vamos a llevar fruto. Primero andemos en vida nueva y también llevemos fruto ¿para quién? Para Dios. ¿Qué frutos estamos mostrando? Si le preguntara a alguno que dijera a título de testimonio un fruto que como iglesia estemos llevando, ¿cuál nos daría? Como iglesia, porque el tema es como cuerpo, pero también es individual, obviamente. Llevemos fruto para Dios. Entonces les dejo la pregunta, ¿qué fruto estamos llevando para el Señor? ¿Cómo estamos hablándoles a otros de Cristo? ¿Cómo estamos sirviendo en el cuerpo local? Porque hay instrucción, vi que están preparando unas maestras para instrucción bíblica, eso está bien. Pero ¿de qué manera nos estamos comprometiendo, hermano? Porque debemos llevar fruto para Dios. ¿Verdad? Que habrán situaciones de pruebas, como dice en Santiago, cuando estemos haciendo las cosas bien, Satanás, ¿qué hace Satanás? ¿Nos ve crecer y se queda quieto? No, hermanos. Él va a buscar la manera y como dice en Apocalipsis capítulo 12, él está enojado. Dice, cuando sea expulsado de la presencia de Dios, él saldrá enojadísimo porque él sabe que le queda poco tiempo. Y él lo sabe. Entonces él quiere arrastrar consigo a todo el que puede, incluso nosotros. Eso lo vamos a ver en Santiago capítulo 1, versículo 12, este domingo. Como la buena telenovela, les hago una de pequeño adelanto para que se motiven y estén atentos a escuchar la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 12, que habla sobre las pruebas y las tentaciones. ¿Cómo vencer la tentación? Bonito ese tema, me gustó. Estamos desarrollando la fe. Tercer punto, ya en estos 5 minutitos, empezamos 5 tarde, regálenme 5 más. Entonces, andar en vida nueva, una nueva manera de vivir, Romanos 6:4. Segundo, llevemos fruto para Dios, Romanos 7:4 y 2 Corintios 5:15. Eso está en las notas que les envié en el interno. Romanos 14:9, vamos a Romanos 14:9. Y ahí terminaría, haríamos el primer paralelo de Romanos capítulo 15, versículo 20 en adelante. Romanos 14:9. ¿Qué dice Romanos 14:9? Porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Sí dice así? Porque Cristo para esto volvió, perdón, porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir. ¿Para qué? ¿Para hacer qué, hermanos? Díganlo alto. Para ser Señor de los muertos como de los que viven. Señor. Hermanos, muchos creyentes cristianos han llegado al punto de ser mi Salvador, pero no es el Señor de ellos. Y eso es también muy cuestionable. ¿Por qué no es Señor? Listo, yo tengo la salvación. ¿Y qué de mis demás responsabilidades? Cuando el Señor nos llame a cuentas, siervo malo, ¿cierto? Pero le dirá a otros, buen siervo fiel. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Debemos involucrarnos porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Interesante estas dos palabras porque puede tener dos aplicaciones. Él va a ser Señor según Filipenses para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba, de lo que está sobre la tierra, de lo que está bajo la tierra y Él sea el Señor de todo. Muertos y vivos. Apocalipsis capítulo 20, el gran juicio del trono blanco. Nosotros no vamos a estar ahí. Nosotros ya habremos pasado por el tribunal de Cristo un tiempo atrás, que eso está en Apocalipsis capítulo 19. En la boda, en la ceremonia, en las bodas del Cordero, donde la esposa, la novia, nosotros realizaremos el acto, digamos así, oficial, usemos ese término para entender el reconocimiento de nuestra boda con nuestro Señor, el prometido que pronto vendrá. Aquí cantaba mucho ese himno que Danielita nos enseñó, creo que fue Daniel así, el deseado, ¿sí? El deseado de las naciones. ¿Cierto que así se llama? El deseado. Hermanos, él es el deseado. De verdad lo anhelamos, respiramos por él para que él venga, hermano, porque él quiere ser Señor de los muertos como de los que viven. Y eso también tiene que ver con los que están espiritualmente no muertos, como los que estamos vivos espiritualmente. ¿En la iglesia hay muertos? ¿En la comunión puede haber muertos? Sí, sí hay, hermano. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:1-10. No durmamos como otros, sino que velemos. Entre nosotros hay miembros. Yo veo aquí mirando el reojo, a veces veo
algunos que están viviendo como muertos y es triste. Solo nos queda orar, hermano, porque se les ha exhortado, pero algunos viven como muertos. Se olvidaron quién es su Señor. Solamente es mi Salvador, pero más allá no voy. Tengo otras cosas que hacer más importantes que estar sumándole, que estar creciendo como cuerpo y como esposa de Cristo. Por último, cuarto, en esos 2 minutos. Eso tiene que ver con Efesios 2:6. Listo. 1 Corintios 15:15. Yo empecé desde el 20, sí, 15. Pero es antecito del texto de 1 Corintios 15:15. ¿Qué dice la Escritura? Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hermanos, Él resucitó ¿para qué? Porque Pablo aquí hace una comparación, ¿no? Se predica que Cristo, lean el contexto, está en el capítulo 15:1 hasta ahí, pero Pablo termina diciendo, y somos hallados falsos testigos, ¿cierto? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, porque Él estaba comparando que si en verdad no hubiera resucitado, ¿qué pasaría? Pero como estamos ahora enseñando que Él sí resucitó, hermanos, nosotros debemos ser entonces, ¿qué? Como un efecto de la resurrección de Cristo. Pablo hace una comparación negativa. Para los que no creían que Cristo resucitó, son falsos, dice acá, testigos de Dios. Nosotros que sí creemos que Él fue levantado de la muerte en victoria, está a la diestra del Padre y pronto vendrá por nosotros, debemos ser ¿qué? Testigos verdaderos, no como los mentirosos por ahí que andan de puerta en puerta, testigos de Jehová. Si usted no está preparado en la Escritura, ni les abra la puerta, hermanos, por eso les dice, ni los reciban. Pero si está usted bien en su arma, puede mostrar la verdad de Dios a aquellos que mentirosamente se consideran los elegidos y testigos del Señor. No, nosotros, la iglesia, como cuerpo y esposa de Cristo, es el testigo, la testigo, usando ya el femenino por ser la esposa, el término en español, de la resurrección de Cristo. Y eso se ve a través de nuestra vida, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo es el Señor. 2, porque llevamos fruto para Dios. 3, porque andamos en vida nueva. Cristo es la primicia. Dice el verso 21. Así como en Cristo todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada cual en su debido orden. Vamos a dejar aquí, mis amados, porque como digo, no estamos corriendo. Para mí esto es muy importante. Pues, hermano, yo profundizo y profundizo con amor y respeto, pero también es la responsabilidad de que, bueno, si empiezo a entender más cosas, tengo que también enseñarlas. Entonces, mejor ir despacito y con mucho amor y cariño para que ustedes, todos nosotros, podamos comprender estas verdades completamente y a cabalidad.